Bienvenidos, chicos, a esta nueva clase del curso de Instructor en Musculación Internacional, impartido de forma conjunta por la IFBB Academy Argentina, IFBB Academy Chile y IFBB Academy Bolivia, ¿sí? Y en donde hoy vamos a ver un grupo muscular muy interesante, una zona muscular muy interesante, pero antes de meternos de lleno en la clase, me voy a presentar. Mi nombre es Mariano Segovia, yo soy uno de los profesores de la IFBB Academy Argentina. Hoy no está con nosotros el profe Jorge, así que salgo yo. Y en esta clase número 8, fíjense, estamos llegando ya a la última, entramos en el último tramo del curso. Vamos a ver un grupo muscular o una zona muscular. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo le va? Muy interesante. ¿Por qué? ¿Sí? Porque nosotros tenemos una cierta postura, sostén, ¿sí? E higiene postural que está determinado de manera ósea, por dos situaciones o dos ítems. Por lo óseo, la columna vertebral, ¿sí? Y desde el punto de vista muscular, sobre todo, porque hay alguna intervención más de algún grupo muscular extra, como el glúteo, por ejemplo, el sostén y la higiene postural va a depender de qué tan fuerte tengamos la zona abdominal y la zona lumbar, ¿sí? O espinales, la zona de la espalda baja. Hace ratito, cuando charlábamos fuera de grabación, les comentaba, seguramente cuando vieron espalda, ya por el inicio del curso, vieron todos los ejercicios tendientes a lo que es la densidad y el relieve, y también la amplitud de la espalda. Pero no vieron la parte baja de la espalda, esos lumbares, la parte final, la que termina conectando la espalda con la zona glútea, y es porque lo vamos a ver hoy. Lo vamos a analizar, como siempre, desde el punto de vista anatómico, y luego vamos a repasar videos. Trabajar la zona lumbar es muy fácil en realidad, no hay grandes secretos, ¿sí? Es como hacer abdominales, pero en sentido contrario. Pero sí hay muchos errores de ejecuciones en la zona o en los ejercicios de abdominales, mucho. Entonces los vamos a simplificar, vamos a ver cómo ejecutarlos correctamente, ¿sí? Vamos a ver, en mis clases siempre vamos de la siguiente forma. Cuando lleguemos a la parte de videos, claramente primero vemos todo en la introducción, ¿no es cierto?, teórica, anatómica y demás. Cuando vamos a los videos, vamos a ver, en principio, en cada ejercicio, la parte posicional y luego la cinética, es decir, cómo me posiciono para hacer correctamente el ejercicio y luego cómo debo ejecutar el movimiento en sí, la parte cinética, ¿sí? De esa manera vamos a trabajar cada uno de los principales ejercicios. Vamos a meternos entonces de lleno en esta clase número 8 de abdominales y lumbares, ¿sí? Teórico-práctico. Fíjense, los músculos del abdomen. Y acá, después de esta filmina, van a ver que vienen todos los musculitos por separado. El transverso abdominal, el oblicuo, ¿sí?, interno y externo. Luego también todo lo que es el recto abdominal. Es decir, van a ver todos los músculos. Pero, en realidad, vamos a trabajar con esta para hacer referencia a toda la descripción de esta faja abdominal o músculos de abdomen. Claramente el abdomen está comprendido, ¿sí?, o se encuentra en la parte anterior frontal de nuestro cuerpo, ¿sí?, entre, podríamos decir de alguna manera, la pelvis y nuestro pectoral. Y
está constituida por 4 grandes grupos musculares. Antes de comenzar a generar las descripciones de cada una de estas fajas, es pertinente analizar y describir de que las fibras de la zona abdominal tienen mucha resistencia, poseen mucha resistencia. Cuando analizamos los tipos de fibras comenzando el curso, aquellas que tenían mayor resistencia y que podían de alguna manera estimularse más con el trabajo de baja intensidad pero de larga duración, eran fibras musculares a las cuales les llamamos fibras rojas. ¿Se acuerdan? Fibras rojas porque estaban constituidas o conformadas por mucha mioglobina, por mucha sangre, por mucho oxígeno. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, este tipo de fibras musculares se estimula correctamente con un número de repeticiones mayor al usual en el cuerpo. Los abdominales es una zona que debemos trabajar con un número de repeticiones probablemente entre 20 y 30. ¿Sí? Podemos hacer tranquilamente, ¿sí? Exacto, Juan. Podemos hacer tranquilamente 15 o 12. Si las ejecutamos muy bien, de forma muy controlada, capaz que en 10 no dan más, no pueden sacar una más. ¿Sí? ¿Vieron por ahí aquellas personas que pueden hacer 100 repeticiones de abdominales? Bueno, es exactamente lo mismo que hacer 100 repeticiones de sentadilla. Es raro, ¿o no? ¿Sí? Proporcionalmente, hacer 100 de abdominales es más o menos 50 o 60 de sentadillas en una serie. Como que no me cierra demasiado. Entonces, podemos trabajar los abdominales con 10, 12, 15 repeticiones, pero lo más frecuente, usual y común es un margen de 20 a 30, por el tipo de fibra que prioritariamente lo conforma. Vamos a hablar cómo está constituido, cuáles son las capas que conforman y los músculos que conforman el abdomen. Vamos a ir primero con el más profundo. ¿Cuál es la faja más profunda? El transverso abdominal. Miren, les voy a empezar a dibujar acá. ¿Sí? Estas líneas rojas es el transverso abdominal. El transverso es literalmente una faja. Va desde el frente, miren, desde aquí hacia atrás, todo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Es decir, miren, lo que voy a pintar de color azul, acá todo esto no tiene transverso abdominal, pero el resto tiene desde aquí, desde acá, hacia atrás, inclusive envolviendo la espalda y quedando en un margen de aproximadamente 10 centímetros de lado con respecto a la columna, ¿sí? Entonces, es una faja literal porque nos envuelve. Y fíjense cómo tiene o cómo están conformadas, distribuidas o ubicadas las fibras musculares de forma horizontal, de derecha a izquierda, ¿sí? El transverso abdominal es una faja o un grupo que hoy está muy de moda trabajarlo con el famoso hipopresivo. ¿Sí? El trabajo hipopresivo que mejora el suelo pélvico, que mejora, ¿no es cierto?, ciertos aspectos también de la postura. Desde el punto de vista muscular, impacta especialmente en el transverso abdominal. ¿Por qué? Porque esta faja es la primera que va a mantener todo en su lugar. Va a mantener vísceras, órganos y va a generar sostén. Y tiene una particularidad, el transverso abdominal. Es una faja que no se hipertrofia. Es decir,
nosotros la trabajamos y no aumenta su espesor, ¿sí? Su espesor es de aproximadamente 1 a 2 centímetros y es eso. Se fortalece, claro, pero no se hipertrofia, no crece esta capa llamada transverso abdominal. Como les dije, las fibras musculares, recuerden, están de derecha a izquierda o de forma horizontal. Hacia los laterales, por encima del transverso abdominal, tenemos en primer lugar el oblicuo interno, ¿sí? Oblicuo interno, y en segundo lugar, y por encima del interno, el oblicuo externo. Es decir, tenemos transverso que nos envuelve, oblicuo interno de ambos lados, y por fuera, oblicuo externo. El oblicuo interno, sus fibras musculares, fíjense el sentido que tiene. Son en diagonal o, como bien se llama el músculo, oblicuas. No se llaman oblicuos porque se encuentran en los laterales del cuerpo. Se llaman oblicuas por la disposición de sus fibras musculares. ¿Ok? Y particularmente el oblicuo interno, las fibras musculares van desde atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Desde atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Por encima del oblicuo interno tenemos el oblicuo externo. Y sus fibras musculares tienen absolutamente contraria la dirección de sus fibras. ¿Sí? ¿Cómo serían entonces? De adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba. De adelante hacia atrás, de abajo hacia arriba. ¿Qué sucede entonces entre oblicuo interno y oblicuo externo? Esto, miren. Un cruce entre las dos fajas. ¿Para qué? Para permitirme la flexión del cuerpo, la rotación, ¿sí? Y sobre todo, tener sostén firme en los laterales de mi cuerpo. ¿Sí? Estas fibras musculares de los oblicuos, ambas, ¿se acuerdan que dije que el transverso no se hipertrofia? Bueno, el oblicuo sí, tanto el interno como el externo. ¿Cuánto se puede hipertrofiar? 2 a 3 centímetros cada uno. Escuchen lo siguiente, si yo hipertrofio oblicuo interno 2 a 3 centímetros de este lado, más 2 o 3 centímetros de este otro, y oblicuo externo 2 centímetros también de este lado, y 2 centímetros de este otro, ¿se me ensancha la cintura o no? Claro que sí. ¿Vieron aquel mito, por decirlo de alguna forma, de la musculación, que la cintura se ensancha? Sí, puede ensancharse. ¿Por qué se podría ensanchar? Y por un trabajo excesivo en la zona del abdomen. De manera que, desde ya, y antes de meternos en el trabajo de oblicuo, la forma más correcta de trabajar, tanto oblicuo interno como oblicuo externo, es a través de trabajos isométricos, que lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? Exactamente, hay gente que tiene más pronunciado un lado que el otro, pero también puede ser por algún tipo de patología. Una escoliosis puede pronunciar un lado más que el otro, una acumulación excesiva de grasa puede ser más de un lado que el otro, y no tiene que ver con algo muscular, sino con una patología o una condición ajena al músculo. Pero es verdad lo que dice Luis, que por ahí hay algunos que tienen un poco más de músculo de un lado que del otro. ¿Por qué? Que también ocurre en mi bíceps, porque también ocurre en mi hombro, porque también ocurre en mis cuádriceps. Puedo llegar a tener un lado o uno de ellos más grande que el otro. Lo mismo ocurre con las fajas oblicuas. Entonces, ¿cómo voy a trabajar para evitar esto? Bueno, el trabajo tiene que ser dosificado, medido. ¿Tiene que haber cierta intensidad y estímulo? Sí. Lo ideal sería trabajar sobre todo con planchas o trabajo isómetro. Lo vamos a analizar, ya vamos a llegar a esa parte. A ver que hay un montón de preguntas.
profe, ¿y la distensión abdominal por qué se da? Bueno, la distensión abdominal se puede dar en realidad por muchas cuestiones. Una de ellas es uno de los factores puede ser debilidad de la faja abdominal, ¿sí? Una de ellas. Pero también puede ser por uso de suplementación excesiva, porque el estómago en realidad también es un músculo y si comemos mucho ese músculo crece y se distiende el estómago en la parte alta. Entonces hay muchos factores por los cuales se puede provocar la distensión abdominal. Sin peso es hipertrofia igual, sin peso se podría trabajar, ¿sí? Y si no me vuelvo loco trabajándolo, no se va a hipertrofiar. Con escoliosis sí, pero si se hipertrofian los oblicuos no tendríamos que estar más hipertrofiados los demás músculos para que estén más simétricos. Bueno, a ver, te voy a decir la posta, Juan Manuel. Si vos tenés hipertrofiados los oblicuos, tu cintura va a ser ancha. Dicho de otra forma, vas a tener que tener una espalda de este ancho para que tu cintura visualmente se vea chica. Así de simple. ¿Sí? Como los fisicoculturistas dicen, bueno, no todos. No todos. Entonces, tenemos el transverso, por los laterales, el oblicuo interno y luego el externo, que se pueden hipertrofiar, y me falta una faja, que es el recto abdominal. ¿Sí? El recto abdominal es todo lo que vemos aquí al frente, ¿sí? Y que normalmente, si poseemos poca grasa en la zona del abdomen, es la que se puede visualizar exteriormente, como bien le decimos los cuadritos. Son 8 en realidad, lo que pasa que en algunos casos podemos visualizar 6, en algunos 4, pero son 8. 4 de cada lado, del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. El recto abdominal es entonces una faja más que nada estética, ¿sí? Y que claramente se va a lograr ver si de alguna manera, exactamente, si de alguna manera tenemos bajo porcentaje graso en el cuerpo. El recto abdominal, fíjense cómo tiene las fibras musculares. La voy a pintar de otro color, verde. En sentido vertical, de abajo hacia arriba. ¿Y se acuerdan cómo la tenía el transverso? Así, horizontal. Vuelven a constituir otra faja. Hay una breve unión en una zona entre el recto abdominal y el transverso, en donde se cruzan y constituyen una faja con fibras musculares, algunas verticales y otras horizontales. ¿Para qué? Para contener, para sostener, para mantener todo en su lugar. ¿Sí? Entonces es maravilloso el abdomen porque claramente sus fibras musculares se disponen de determinada forma para formar todo una faja. El recto abdominal también se hipertrofia, claro. Eso es cuando vemos los musculitos, los cuadritos como profundos, ¿no? Con cierta densidad, con cierto relieve, ¿sí? Sobre todo cuando lo trabajamos con mucho peso, muchas veces a la semana, o tenemos gran cantidad de años de trabajo abdominal. Entonces, tenemos 4 fajas y sobre todo, la más importante desde el punto, escuchen lo siguiente, desde el punto de vista funcional, la más importante es el transverso abdominal. El resto, si bien tiene mucha importancia también porque sirven de sostén para flexionar, para extender, para lateralizar, para rotar, todas estas funciones cumple el abdomen. El transverso se lleva el premio al primer puesto en cuanto a funcionalidad. En cuanto a estética, podríamos decir que comparten los oblicuos y el recto. ¿Por qué? Porque el recto abdominal desprovisto de grasa siempre es muy lindo. Y aparte, si trabajamos adecuadamente los oblicuos, mi cintura también va a ser pequeña. Por eso comparten un poco el podio, el recto abdominal con los oblicuos.
Estos grupos musculares, por lo tanto, un temita más. Desde el punto de vista, escuchen lo siguiente, pedagógico, el recto abdominal lo podemos, voy a borrar para que lo entiendan. El recto abdominal Bien, disculpen chicos, se había caído el internet, así que vamos a retomar. Mil disculpas. Sí, se cayó. Bueno, estábamos hablando en realidad, antes de que se corte, de que el abdomen entonces tiene el recto abdominal, que lo podemos diferenciar en dos partes desde el punto de vista pedagógico. El recto abdominal superior y el recto abdominal inferior. Y esto es importante porque a la hora del trabajo que tenemos que ejecutar en el gimnasio, ¿sí? Tenemos que diferenciar un trabajo para una zona, la superior, y otro trabajo para la zona inferior, ¿sí? Por eso es interesante distinguir desde el punto de vista pedagógico estas dos zonas del recto. ¿Por qué? Porque recuerden que el recto es, de alguna manera, una parte muy importante desde el punto de vista estético. Entonces vamos a hacer referencia mucho al recto abdominal. Todo esto que les comenté sobre el transverso abdominal, sobre el oblicuo interno y sobre el transverso abdominal, lo van a ver en esta parte, ¿sí? Más detallado, mucho más de alguna manera individualizado cada una de las zonas con una descripción y una figura anatómica mucho más clara de cómo, qué parte la constituyen y cómo son sus fibras musculares. ¿Sí? Todo esto queda para que ustedes lo vean, lo analicen y demás. Fíjense que la parte abdominal puede ser trabajada de dos formas. Jorge nos había dicho que íbamos a enterar si realmente existen los abdominales inferiores. No sé qué te habrá dicho Jorge. Entonces, desde el punto de vista del estímulo, ¿sí? De cómo podemos trabajar la zona abdominal, podemos distinguir dos formas de trabajar. La número uno son los hiperpresivos. ¿Qué son los hiperpresivos? Son ejercicios que aumentan la presión abdominal. Y entre ellos tenemos todos los crunch,
los oblicuos, las elevaciones de pierna, etcétera, etcétera, etcétera. Los que normalmente ejecutamos en el gym. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos los hipopresivos. Hipopresión es quitar, reducir básicamente la presión abdominal. Hipo viene de disminución, presivo es presión, ¿sí? Es una disminución de la presión interna provocando cierta activación refleja de las fibras musculares abdominales, sobre todo la del transverso abdominal. Pero acá no muere qué beneficios traen los hipopresivos. Los hipopresivos también sirven para mejorar la musculatura del suelo pélvico, sirven para evitar la incontinencia, bueno, una serie de cuestiones que son muy interesantes, sin lugar a dudas, pero que muchas veces, para lo postural también, pero que muchas veces, no digo que excede al instructor, sino que no la vamos a hacer en el gimnasio, no la vamos a hacer en la sala de musculación. Es muy raro, ¿no es cierto?, ver a una persona que está haciendo hipopresivos en la sala de musculación. ¿Por qué? Porque como vamos a enterarnos, si es que de pronto no lo saben, lo ideal para hacer hipopresivos es hacerlo a primera hora de la mañana, luego de ir al baño y antes de haber tomado siquiera un vaso de agua. ¿Sí? Entonces, con el estómago vacío, luego de ir al baño, ¿sí?, de evacuar, ¿no es cierto?, sobre todo la orina de primera hora de la mañana, es un gran momento para realizar hipopresivo. Alguno me va a preguntar o se va a preguntar, ¿lo puedo hacer en otra hora, profe? Porque a la mañana me levanto justo y me voy a trabajar. Sí, se puede, pero vas a tener que tener un margen entre la última comida que ingeriste y la ejecución de los hipopresivos de al menos 2 horas y media, 3. ¿Para qué? Para que el estómago y toda la zona abdominal esté lo más liviana posible. Sí, sí, sin lugar a dudas. Esa es la verdadera solución. Pero si no, bueno, no puedo, no tengo ganas, me dormí, lo puedo hacer en otro momento, pero tiene que tener un buen tiempo entre la última comida para poder generar la digestión y la ejecución de los hipopresivos. Sin embargo, no cualquiera puede realizar hipopresivos, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque hay ciertas contraindicaciones, y ya la vamos a analizar a continuación. ¿Cuándo nacen o de dónde nacen las técnicas hipopresivas? Bueno, en realidad los hipopresivos se utilizaban en técnicas milenarias del yoga y demás, porque en la zona abdominal tenemos uno de los chakras que son uno de los polos energéticos más importantes del cuerpo humano. Es decir que en el yoga utilizaban la técnica que hoy conocemos como hipopresiva y que ya vamos a ver dónde reciben ese nombre, para conectarnos con nuestra fuerza interior. Es decir, tenía más que nada un significado energético y hasta místico, le podríamos decir. Después, con el tiempo, se fueron dando cuenta que ejecutar este tipo de ejercicio podía traer ciertos beneficios, y es allá en los años 60, 70, en donde se comienza a utilizar en las poses de doble bíceps, en el mundo del fisicoculturismo, las técnicas hipopresivas, ¿sí? Profe, los hipopresivos serían los ideales para personas con diástasis o hernia abdominal. Ahí lo vamos a ver, pero cuando hay diástasis o hay hernia abdominal, ahí vamos a ver eso, Javier, quédate tranqui. Cuando ya hay diástasis, la diástasis no hay chance de corregirla, no se puede corregir. Hay un desgarro permanente muscular, no podemos rellenar esa zona de ninguna forma. Y la hernia no va a irse con el trabajo hipopresivo. Es más, se puede llegar hasta estrangular. Así que no sé qué tan ideal puede ser el trabajo de hipopresión en estos casos. Ya lo vamos a ver de todas maneras, ¿sí? Entonces, apareció el vacuna abdominal en el mundo del fisicoculturismo
Y fue allá por el año 80 y comienzo de los 90, en donde la gimnasia abdominal hipopresiva, GAH, ¿sí?, aparece en el mundo a través de en realidad, un doctor, ¿sí?, canadiense, que comienza a comentar en el mundo sobre los beneficios que tenían las técnicas hipopresivas, sobre todo en las mujeres posparto. Cómo mejoraba el suelo pélvico, cómo evitaba, ¿no?, ciertos prolapsos, cierta incontinencia, cómo todo lo que es la musculatura perineal, que es la musculatura que se encuentra debajo y que ya vamos a analizar un poquitito, se podía fortalecer y todo mantenerse en su lugar, porque ya vamos a ver qué ocurre con las mujeres embarazadas y el peso que soportan, ¿no es cierto?, del feto a medida que va aumentando de peso. Todas estas cuestiones traen consecuencias y es este doctor, ¿sí?, que da a conocer la gimnasia abdominal hipopresiva al mundo como una forma de evitar estos. Exactamente. Entonces, pasamos. Fíjense lo siguiente. El origen, en un principio, era algo energético y místico, dijimos. Luego, algo estético en el fisicoculturismo, deporte estético por excelencia. Y luego pasó a ser, más que nada, terapéutico, ¿sí?, con un fin médico. Fíjense cómo fue evolucionando la gimnasia abdominal hipopresiva a lo largo del tiempo. ¿Sí? Bien. Los beneficios de realizar hipopresivos. Vamos a generar un repaso sobre esto. Dan forma a la cintura, ¿sí? Podríamos decir que de alguna manera intervienen en una leve reducción del perímetro abdominal. Esto es porque podemos controlar de mejor forma, en realidad, las paredes. Como están más tensas, producto del trabajo de hipopresivo, es que vieron que muchas veces, miren lo que les voy a decir, muchas veces estamos así, todo bien, ¿no es cierto?, bien firme, y en un momento nos descuidamos y nos desinflamos y tenemos la panza por acá. Bueno, si tenemos el transverso abdominal trabajado a través de hipopresivos, eso no va a pasar. Vamos a tener buena postura y vamos a tener bien comprimido el estómago. Por eso es que le dan una forma a la cintura. Además, el hipopresivo, recuerden que el transverso traspasa la parte frontal, va hacia la parte posterior del cuerpo y también fortalece indirectamente los músculos de la espalda. ¿Cuáles? Los erectores espinales, que después vamos a verlos. ¿Sí? Entonces, claramente puede fortalecer también el soporte y la postura posterior. Previenen la incontinencia fecal y urinaria. Y esto tiene que ver con, sobre todo, las mujeres embarazadas y también los ancianos. La musculatura del suelo perineal es una musculatura que se encuentra justo por debajo de los órganos sexuales y de los órganos que componen todo el sistema o aparato urinario. ¿Sí? Entonces todo lo que es la vejiga, todo lo que es, ¿no?, los conductos sexuales y demás, están soportados por esta musculatura que los suspende, que los mantiene en su lugar. Ahora, esta musculatura, con el tiempo, con el pasar del tiempo, se empieza a debilitar y todo empieza a descender. Y otra forma u otro motivo, factor que puede hacer que esta musculatura se debilite es cuando recibe mucho peso. Este es el caso de la mujer embarazada. ¿Sí? La mujer embarazada, al tener, ¿no es cierto?, un feto que va creciendo constantemente, cada vez la musculatura del suelo pélvico empieza a recibir más y más peso. Entonces se comienza a debilitar. Y si no tiene una musculatura lo suficientemente fuerte, va a sufrir de incontinencia fecal, de incontinencia urinaria, de prolapsos, ¿sí?, que es el descenso en realidad de órganos sexuales, ¿sí?,
Entonces, claramente esto lo podemos trabajar a través de los hipopresivos. Ya vamos a ver que además tienen un comportamiento fundamental en la postura y el equilibrio del cuerpo. Y vamos a analizar lo que nos preguntó hace rato un compañero de la distensión abdominal, producto de la debilidad abdominal, la hipotonía, la falta de tono muscular en el abdomen. Luis nos dice, a ver, ¿desde qué edad y hasta qué edad se recomienda hacer hipopresivo? Bueno, en realidad, el hipopresivo, a ver chicos, está dentro del contexto de cualquier otro ejercicio para el cuerpo humano. Es decir, que lo podemos hacer desde los 10, 11, 12 años, como podemos hacer un trabajo de fuerza con los niños, hasta los 60, 70, 80 o hasta donde me permita el cuerpo hacerlo. Porque no estoy haciéndole nada malo al cuerpo, en realidad lo estoy fortaleciendo, le estoy brindando salud. ¿Sí? Así que el margen, digamos, de edad es muy amplio para ejecutarlos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otros beneficios más, esto queda para que lo lean, como para que no nos detengamos demasiado. Y fíjense acá, cómo mejora la postura también en el trabajo de hipopresivo. Esto es lo correcto. Cuando tenemos un buen tono abdominal, aquí, es decir, cuando tenemos fuerte las paredes abdominales y nuestra espalda cumple con curvas fisiológicas normales. Pero ¿qué ocurre si yo tengo una pared abdominal débil y claramente esto genera una distensión? Fíjense cómo un abdomen extendido hacia afuera, presentado hacia afuera, busca, o produce, mejor dicho, en la espalda una curvatura excesiva procurando encontrar equilibrio, procurando encontrar centro de gravedad. Entonces, si yo tengo una faja abdominal débil, claramente ven corridos y se va a producir una hiperlordosis lumbar. Recuerden que nosotros tenemos una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacra. Bueno, acá se va a exagerar esta curvatura y se va a producir una hiperlordosis lumbar. ¿Producto de qué? De la debilidad abdominal. Esto también puede ser corregido con los hipopresivos. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, todo esto queda para que vean. ¿Y cuáles son los factores en realidad de riesgo que pueden llegar a producir un debilitamiento de lo que es el suelo pélvico? El embarazo en sí, los partos, claramente muy vinculados, intervenciones en el parto como la episiotomía, los forceps, el estreñimiento crónico y la menopausia también pueden ser uno de los factores para debilitar la zona del suelo pélvico, el envejecimiento en sí, la calidad del tejido conjuntivo, ¿sí? La genética, claramente, y también alguna que otra práctica deportiva, es decir, cuando mi abdomen recibe mucha presión, puede llegar a provocar esta debilidad de la musculatura del suelo pélvico. Profe, ¿cuánto tiempo se tienen que trabajar los hipopresivos para tener estos resultados de postura? Mira, Juliana, mucho va a depender en realidad de qué tan bien los ejecutes. Ahora vamos a ver un par de videos. Claramente la clase no pasa por el trabajo de hipopresivos, sino por lo que pueden hacer en el gimnasio. Acabamos de decir que los hipopresivos son más bien de la casa que del gym en sí, y nosotros estamos en instructor en musculación, en una sala de musculación. Vamos a ver algún que otro video, pero sin lugar a dudas, para que de pronto el hipopresivo tenga algún efecto beneficioso en nuestro cuerpo, y lo debemos trabajar 3, 4 meses, mínimo, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ver ciertos resultados. ¿Cuánto tiempo y repeticiones se recomienda de hacer hipopresivos? Bueno, se me adelantan un poco, pero más o menos lo voy a ir diciendo. El tiempo va a depender en realidad de lo que yo pueda aguantar en apnea, que es no respirando, ¿sí? Y además produciendo la hipopresión.
metiendo el abdomen hacia adentro, llevándolo hacia el pupo, hacia la espalda, el pupo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo? Lo que pueda aguantar. ¿Cuántas veces? Y lo lógico es hacerla 4 o 5 veces en la mañana, 3 a 4 veces a la semana, nada más. Claramente, a medida que vaya fortaleciendo, esto va a ir aumentando el margen de tiempo que yo puedo realizar. ¿Sí? Bueno, hipopresivos tenemos de diferentes formas, tenemos estáticos, tenemos dinámicos, ¿sí? Pero voy a rápidamente comentar cómo es el procedimiento. Lo ideal es ir al baño antes del ejercicio, no comer nada, es decir, tener el estómago vacío, ¿sí? Y en lo posible no hacerlo antes de irnos a dormir. ¿Por qué? Porque activa el sistema nervioso simpático y nos quita el sueño. No sería conveniente hacerlo antes de irnos a dormir. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Lo vamos a ver a continuación. Pero ¿quiénes no pueden realizarlo? Aquellas personas que sufren de hipertensión, las mujeres embarazadas, las personas que tienen problemas respiratorios, las personas que tienen problemas cardiológicos y aquellas personas que tienen hernias umbilicales, abdominales e inguinales de gran porte, no se recomienda. ¿Por qué? Porque se pueden estrangular. Cuando son muy grandes las hernias, se pueden llegar a estrangular. Entonces, estos casos no debería hacerse el hipopresivo. Voy a aclarar y voy a hacer hincapié en la mujer embarazada. La hernia de disco también. Si la hernia en realidad está depende del tipo de hernia que tengas. Hay diferentes tipos de hernias, no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo todo tipo de hernia. Entonces depende del tipo de hernia que tengas. Pero por lo general se suele permitir el trabajo de hipopresivos en la presencia o ante la presencia de hernias. ¿Sí? Por lo general. Voy a hacer especial hincapié en el embarazo. ¿Por qué? Porque claramente puedo hacer, en este caso, hipopresivos antes de quedar embarazada, después del parto, pero no durante el embarazo. ¿Sí? Claramente no puedo poner en riesgo el feto. ¿Cómo vamos a ejecutar el hipopresivo? Bueno, más allá de las pautas posturales, voy a hacer más que nada un recorrido sobre los pasos metodológicos de una forma muy rápida, ¿sí? Primero tengo que inhalar aire por la nariz y exhalarlo por la boca. Esto va a ocurrir varias veces, las veces que yo necesite. Es más, hay muchas personas que le llevan muchos días una buena inhalación y una buena exhalación. Cuando yo inhalo, me inflo de aire todo el tórax, ¿sí? Se eleva el diafragma y cuando exhalo por la boca, mi cuerpo desciende y mi diafragma también. Esto no es fácil. Sí, de verdad pareciera ser muy, que no hay nada difícil. No, sí, hay que saber controlar muy bien el diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma es un musculito, ¿sí?, que trabaja durante la exhalación e inhalación, que se encuentra por encima del estómago y que es sumamente pesado. Entonces, mientras el diafragma no esté controlado, yo no voy a poder provocar una hipopresión correcta, es decir, llevar el pupo a la columna, porque va a estar ocupado ese sector. Por eso es tan importante, primero, la inhalación y la exhalación para la respiración diafragmática, para controlar el diafragma y de esa manera liberar la zona. Yo lo hice, conozco la técnica y es medio claustrofóbico. Se siente presión en la parte del diafragma hacia arriba. Sí, guarda con esto de claustrofóbico. Bueno, pero sí, te doy la derecha, Juan. Entonces, una vez que yo realice las inhalaciones y exhalaciones que considere pertinente para mi persona, inhalo, exhalo, exhalo,
Vamos a ver cómo se realiza. Inhalo, me lleno de aire, mi diafragma está arriba, produzco apnea, no inhalo ni exhalo como en este momento y voy a generar la hipopresión. Esto es llevar, lo digo de esta forma para que lo entiendan, llevar el ombligo hacia la espalda. Ahí se va a provocar lo que se llama el vacío abdominal. En Brasil le llaman la barriga negativa. ¿Sí? La barriga negativa, le dicen en los brasileros, las brasileras practican muchísimo hipopresivo. Entonces, ¿cuándo debo realizar apnea? Apnea es no inhalar y no exhalar. Ese es el concepto. ¿Cuándo? Luego de una inhalación, es decir, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, las veces que considere pertinente. Inhalo, no respiro, hipopresión. ¿Sí? Hipopresión. Luego, relajo. ¿Cuál es el grave problema? Escuchen lo siguiente, porque yo sé que muchos van a agarrar y van a decir, me voy a hacer hipopresivo. Bueno, el grave problema que existe en hipopresivo es el siguiente. Inhalo, exhalo, produzco la apnea, genero la hipopresión, cuando ya no doy más, ¿sí? Pueden pasar 5, 6, 10, 15 segundos, el 99% de los ejecutantes hace esto. Larga inmediatamente el abdomen. Está mal. ¿Sí? Está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque claramente, ¿sí? Todo ejercicio tiene, exacto, todo ejercicio tiene una fase negativa y una positiva, una concéntrica y una excéntrica. La hipopresión también. Entonces, cuando yo de pronto vuelvo mi abdomen a la postura natural, lo debo hacer de forma controlada, como cualquier zona o fase excéntrica de una repetición. Voy a volver controlado, no es y libero. No. No. ¿Sí? Y eso se equivocan el 99% de los ejecutantes. ¿Queda claro? La hipopresión, chicos, es una técnica que requiere mucho tiempo de trabajo, que requiere un gran control sobre mi diafragma y sobre la apertura costal. ¿Por qué? Porque las costillas deben abrir para que todos mis órganos suban un poquito al momento de generar la hipopresión, de replegar el abdomen. Entonces, esto lleva mucho tiempo, no lo podemos hacer de un momento a otro. ¿Sí? Claramente, esto de provocar apnea, de no inhalar y de no exhalar, nos da la referencia de que el hipertenso no puede realizarlo. ¿Sí? Las personas que tienen problemas respiratorios, cardiológicos o hipertensión están absolutamente contraindicados. ¿Por qué? Porque estoy aguantando la respiración y eso hace de que mi presión se vaya a las nubes, en el caso de sufrir hiperpresión. ¿Sí? Entonces, a tener cuidado que no todo el mundo puede realizar hipopresivos. ¿Sí? ¿Nadar o hacer natación se les hace más fácil? Podría ser, Marcos. Son dos cuestiones muy diferentes. Son dos cuestiones muy diferentes, pero podría tal vez darte un mayor margen a la hora de la... Hay hipopresivos estáticos, hay hipopresivos también dinámicos, ¿sí? Y dentro de los estáticos tenemos diferentes posturas, ¿sí? Tenemos, y si con un principio de asma, no, claramente no, es un problema respiratorio. Tenemos dentro de los estáticos diferentes posturas que tienen que ver en realidad, o produce consecuencias respiratorias, perdón, que pueden ser sentado, parado, ¿sí? Boca abajo o boca arriba. Es decir, estas son las principales posturas de hipopresivo. Repito que no vamos a profundizar demasiado, después les voy a mostrar un video más o menos para que tengan en cuenta
la hipopresión. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto entonces era el trabajo de hipopresivos y nos vamos a meter en el trabajo de hiperpresivos. Todavía nos falta mucho del power, es bastante largo el power, así que lo vamos a tratar de pasar rápido. El trabajo de isometría es aquel que al menos yo recomiendo para las planchas, ¿sí? Incluso sentí que podía hundir mucho más el abdomen, pero me dio miedo. Sí, tenés que ir de a poco, es progresivo, de a poco, no te apures con el trabajo de hipopresivo porque te puede producir eso. Así que progresivo y fíjate que vaya todo de forma normal. La isometría, ¿sí? Es, como ya sabemos, generar un estímulo, una tensión sin movimiento del músculo. Es decir, el músculo está estimulado, pero no se contrae ni se alarga. No hay movimiento. En este caso, el trabajo de isometría en la zona abdominal está muy vinculada con las famosas planchas. Y hay muchos tipos de planchas. Acá las tenemos, ¿sí? Plancha para la faja frontal, plancha para la parte laterales. Pero yo básicamente les recomiendo trabajar isométricos, sobre todo para los oblicuos. ¿Para qué? Para tensar la faja, ¿sí? Para de pronto fortalecerlas, pero no hipertrofiarlas. Entonces, podemos hacer planchas que ya la vamos a ver en los videos, ¿sí? Acá tenemos una hermosa imagen de plancha. Esta es la plancha más normal y común que encontramos y vamos a ver cómo se realiza. ¿Cuáles son las ventajas de hacer planchas o isométricos? Bueno, fortalecer la pared abdominal, obviamente va a mejorar la resistencia y la tensión, puede llegar a mejorar la postura, ¿sí? La desventaja es que claramente el trabajo de isometría no es igual al trabajo de concéntrica y de excéntrica. ¿Sí? Es menos trabajo. Pero bueno, sirve sobre todo para la zona oblicua, ¿sí? De los oblicuos. Y por último, vamos a analizar rápido la zona lumbar que está en la parte posterior de nuestro cuerpo y está conformada por vértebras, ligamentos y músculos y termina de completar toda nuestra faja central, nuestro núcleo, el core que le llamamos, pero en este momento por la parte de atrás. Vamos a analizar un poquitito. Tenemos las vértebras lumbares, ¿se acuerdan que esto los habíamos visto? Eran 5 vértebras, muy anchas, muy fuertes. Fíjense que al ser 5, inclusive siendo 5, son de gran extensión por encima de las cervicales y de las torácicas. ¿Por qué? Porque son muy anchas, son muy fuertes. La razón es obvia, sostienen más peso, ¿sí? A medida que vamos bajando cada vez hay un sostén mayor. Entonces, esta parte lumbar, desde el punto de vista de las vértebras, es muy importante con su curvatura natural, que como sabemos es una lordosis, y como ya vimos anteriormente, se puede llegar a dar la patología de hiperlordosis. Cuenta con 5 vértebras. ¿Sí? Debajo de ella está la región sacra, conformada por sacro y coxis, que tienen 9 vértebras muy chiquititas. Estas 5 vértebras lumbares, como ya lo hemos analizado en espalda, están divididas por discos, ¿sí? Pero además pasan muchos ligamentos por esa zona. El intertransverso, perdón, el longitudinal, el interespinoso, ¿sí? El supraespinoso. Es una zona de muchos ligamentos, porque son los que en definitiva me permiten luego moverme, ¿sí? Y después tenemos la zona muscular. Esta zona muscular compuesta por el cuadrado lumbar, con algunos músculos muy fuertes, pero sobre todo, fíjense, tenemos estos, los multífidos. Son músculos profundos, ¿sí? Son músculos profundos que están a lo largo de toda la espalda, y que son fundamentales para la postura y el sostén, ¿ok? Y por debajo, ya en el cuadrado lumbar, tenemos
esta zona que muchas veces le llamamos espinales, ¿sí? Y que lo podemos trabajar también haciendo un tipo de encogimiento inverso a los abdominales, y que es fundamental que lo hagamos. ¿Por qué? En todo trabajo de una persona que recién inicia en el gimnasio es fundamental trabajar el core. Zona abdominal, zona lumbar. ¿Para qué? Para ir mejorando sí o sí la postura. Es una gran manera de ir mejorando la postura. Entonces, debe haber trabajo abdominal y debe haber trabajo lumbar. Todo esto lo dejo para que ustedes lo vean, y también, como siempre, tenemos rutinas de abdominales para principiantes, para intermedios, y otras rutinas también para lumbares, ¿sí? Rutinas principiantes y o algunas un tanto más avanzadas. ¿Queda claro? Entonces, así pasamos por la parte anatómica de estas zonas, y ahora nos vamos a meter de lleno en los videos, ¿sí? Permítanme buscarles y reproducirles los videos. Y lo primero que vamos a ver es la zona abdominal del recto superior. ¿Se acuerdan que dijimos de que a los fines pedagógicos podíamos dividirlo en dos? Bueno, ahí les voy a compartir. Acá lo vemos al profe Jorge, ¿sí? Estamos ante, sobre todo, el trabajo del recto superior. ¿Trabaja el resto del abdomen? Sí, trabaja, obvio, pero sobre todo se focaliza en la parte superior del recto abdominal, el famoso crunch. Crunch abdominal o encogimiento, como le sabemos llamar en gimnasio. ¿Cuáles son las pautas posturales correctas para la ejecución de este ejercicio? Bueno, vamos a comenzar en realidad desde abajo hacia arriba, es decir, desde los pies hacia la cabeza. Fíjense, en primer lugar, lo primero que vamos a tener en cuenta es que debo apoyar la planta del pie en el piso. Es decir, eso ya me lleva a que debo flexionar la rodilla. La rodilla no debe estar nunca extendida, ¿sí? Debe estar flexionada y apoyar la planta de los pies. La razón de esta son dos. Uno, al yo flexionar la rodilla, acerco un poco la pared del recto abdominal inferior. La acerco, la acorto, la traigo hacia arriba. Y segundo, mi cuerpo se va a apoyar mucho mejor en el piso. Si yo me extiendo, fíjense, si yo agarro, me tiro en el piso, boca arriba, todo extendido, mi cuerpo tiene dos puntos de apoyo principales, la zona glútea y la zona dorsal. Y el lumbar queda muy libre. Bueno, para hacer abdominales tengo que evitar esto. Tengo que tratar de que el lumbar esté lo más cercano posible al piso. ¿Cómo lo hago? Flexionando la rodilla, porque inmediatamente mi cuerpo va a intentar apoyarse más en el lumbar y no tanto en el glúteo. Entonces, repetimos, planta de los pies, la plantilla apoyada en el piso, rodilla flexionada. ¿Cuál es el ancho de separación de las piernas? Ancho de cadera, ¿sí? Está perfecto. La espalda lo más apoyada posible en el piso. Vamos con lo que sucede arriba, ¿sí? ¿Cómo vamos a comenzar con las ejecuciones? Escuchen lo siguiente. En primer lugar, los dedos los vamos a colocar entrelazados en la base superior del cráneo, bien arriba, no en el cuello, no abajo, arriba. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a tener fijo mi cuello. El mentón debe ir cercano al pectoral. Recuerden que cuando yo realizo ejercicios en donde mi cuello está extendido, protejo los discos cervicales. El problema es cuando los comprimo. ¿Ok? Entonces, mentón cercano al pecho, los dedos entrelazados en la base superior del cráneo, el cuello fijo, nada de hacer esto que lo vemos mucho, ¿ok? Y los brazos
¿Cómo los vamos a colocar? Bueno, mientras más abiertos estén, más difícil se me va a hacer la ejecución. Dicho de otra forma, para principiantes, brazos cerrados, y a medida de que voy mejorando, voy a ir abriendo los brazos. Recuerden que por ley de Newton y de la física en general, mientras más alejado están mis extremidades, más me pesa. Entonces, mientras yo me alejo, más pesado se me va a hacer el movimiento. Luego de que ya manejo bien esta postura, con los brazos bien abiertos, puedo pasar con las manos al frente, siempre con el mentón cercano al pectoral. Es decir, ya no tengo las manos que me generan una leve ayuda. No, no, no. Acá ya no las tengo. Voy con las manos al frente. Y por último, la última progresión es elevar las manos hacia arriba. Como que quiero llegar a agarrar algo, pero no lo logro. Siempre arriba. ¿Ok? Y claramente eso va a impactar mucho mayor en mi abdomen. Ese es el grado de progresión correcta. Ahora, dijimos todas las pautas posturales. Vamos a ver las pautas cinéticas o de movimiento. Y acá viene el principal error de los abdominales. ¿Por qué? El abdominal o la faja abdominal, cuando intentamos hacer hiperpresivos, tiene un solo fin u objetivo. Escuchen lo siguiente. Dos extremos, imagínense la parte superior del abdomen y la parte inferior, que necesitan para trabajar acortarse, acercarse. Esto. ¿Vieron los acordeones o los bandoneones, ese instrumento musical que se une y se vuelve a separar, se une y se vuelve a separar? El abdomen funciona así. Entonces, ¿cómo yo puedo producir un buen trabajo de la zona abdominal tratando de unir o acercar, mejor dicho, los extremos? Solamente de esa forma. Si mis extremos están fijos y no se mueven o se mueven muy poco, el trabajo abdominal va a ser muy poco. Y lo vamos a ver en un ejercicio que particularmente la gran mayoría de la gente, y vamos a ver un video que está hecho a propósito mal, hace mal. La gran mayoría de la gente. Entonces, ¿cómo voy a lograr ese acercamiento entre los extremos? Separando mi cintura escapular del suelo. Solamente mi cintura escapular. Mi zona lumbar va a estar apoyada. Vieron que en muchas ejecuciones vemos que despegan absolutamente el torso del piso y tocan prácticamente con la rodilla el pectoral o los pectorales en la rodilla. Está mal eso, porque el último tramo de trabajo, después de unos 35, 40 grados, lo realizan el psoas ilíaco y los tensores de la cadera, y no la zona abdominal. Ya el abdomen ya perdió ángulo de trabajo. Lo vamos a analizar, lo vamos a ver. Fíjense el video y fíjense cómo debe despegarse la zona de la cintura escapular del piso. Mira. Cuello fijo, mentón cercano al pectoral, movimiento corto, controlado, no apurado, ¿sí? En donde por flexión de la rodilla acerqué la parte inferior y ahora con el encogimiento acerco la parte superior. ¿Sí? Estoy logrando ese acercamiento entre los puntos extremos. Fundamental para el trabajo abdominal. ¿Sí? Recuerden los dedos entrelazados en la base del cráneo. Vamos a ver otro video. Fíjense que aquí ya no tenemos los dedos o las manos apoyadas en la base del cráneo, sino ya la tenemos en el frente. Sería una progresión. Pero en sí la ejecución es exactamente igual, misma postura. El abdominal busca enrollamiento, no elevación del torso.
Me gusta esa definición, Juan. Me gusta esa definición. Sí. Me gusta. Fíjense cómo acercamos las partes, pero no necesitamos elevar todo el torso. ¿Por qué? Miren, si yo elevo el torso más de este ángulo, que acá el profe llega a unos 30 grados, podría elevarse tal vez apenas un poquito más, pero si excede ese ángulo de elevación con respecto a su torso, es decir, de separación de la cintura escapular con el piso, el abdomen no trabaja más. ¿Por qué? Porque ya está comprimido, se comprimió todo lo que se podía contraer. De hecho, yo si estoy sentado así y genero una contracción, no puedo contraerlo más si me voy agachando o voy acercando mi pecho a la rodilla. No, ya está contraído está en contracción el abdomen. ¿Y qué pasa? Si yo sigo elevando mi torso, todos los musculitos, ¿sí?, que conectan que conectan la cadera con el tren inferior se van a activar y son ellos los que van a tirar. El tensor de la fascia lata, ¿sí?, y los erectores o tensores de la cadera. Entonces, no me sirve. Y ya lo vamos a ver en un ejercicio en donde todo el mundo lo hace mal. ¿Cuáles son las elevaciones de pierna? ¿Vieron cuando nos ponemos en la máquina de fondo, como medio colgando y elevamos las piernas rectos así? Y muchas veces terminamos y nos duele acá arriba del cuádriceps y no entendemos por qué. Es porque no estamos trabajando los abdominales. El abdomen está fijo, yo estoy subiendo y bajando las piernas. Está mal ejecutado. ¿Por qué? Porque no se logra acercar los extremos. ¿Queda claro? Vamos a seguir con el video a ver los que vienen. ¿Alguna duda, pregunta? Miren aquí este ejecutante. Hasta aproximadamente este ángulo, el abdomen fue contrayéndose, fue acercándose. Y a partir de ese ángulo, el abdomen ya no se puede acercar más. ¿Ustedes ven que se acerca más el abdomen? ¿Que se achica? No. Entonces, en esa parte, toda esta musculatura se activa y le quita trabajo al abdomen. No tiene sentido. Miren. Entonces, ¿es necesario hacer esto? No. Claramente no. Vamos a ver otros ejercicios más en donde podemos advertir lo que les digo. Acá tenemos otro más, fíjense. Este con una leve rotación de torso para focalizar un poquitito más en la zona oblicua. Pero ya vamos a llegar a un video en donde nos vamos a detener un poquito y vamos a ver de qué se trata esto. Y vamos a despejar todo tipo de dudas. Este después lo vamos a ver. ¿Sí? A ver si lo encuentro por aquí. Permítanme, voy a sacar el video y lo voy a... perdón, pensé que me estaban haciendo una pregunta, nada que ver. Ahí lo busco el videíto. ¿Entienden la idea en sí del trabajo abdominal o no? Este quiero que vean, acá. Sobre este vamos a trabajar ahora y luego vamos a reproducir. Porque como les dije anteriormente, lo que estamos viendo es el trabajo del recto abdominal, sobre todo superior. Y acá ya mezclamos con el recto abdominal inferior. ¿Sí? Acá vemos un trabajo del recto abdominal inferior. ¿Por qué? Porque se están elevando las piernas. Están acercándose los extremos, ¿sí? Entonces hay un trabajo que impacta levemente más en el recto abdominal inferior. Acá tenemos otro que ya lo vamos a analizar, ¿sí?
Pero me voy a quedar con este ejercicio. Este quiero que vean. Miren, este ejercicio trabaja abdominales y la verdad que trabaja por isometría. Miren su abdomen, estirado, ¿no? Está tenso claramente, estirado pero tenso. ¿Se contrae en algún momento el abdomen? Yo quiero que ustedes vean y lo analicen. ¿Se contrae el abdomen en algún momento? No, claramente no. Miren la parte superior del cuádriceps, acá en la cabeza del fémur, cercano al trocánter. Miren, acá. ¿Ven toda esta musculatura activada en donde estoy señalando con el punto? Eso es lo que se activa cuando realizo este tipo de movimiento. El abdomen está trabajando ahí por isometría. Miren cómo acá lo podemos advertir mucho, todos estos musculitos cómo están trabajando, pero el abdomen está fijo. ¿Mm? El abdomen está fijo. ¿Sí? ¿Queda claro? Que es importante que lo analicemos. ¿Sí? Ahí les comparto. ¿Va quedando claro la idea? Acá lo vamos a ver al profe Jorge que intencionalmente ha hecho este ejercicio de mala forma para que podamos distinguir cómo lo debemos realizar. Miren, si hoy no estoy con la mejor conexión, ya que acá está habiendo una tormenta. Miren, este ejercicio es de los peores que van a ver ejecutar en una sala de musculación. Hay que corregirlo. Normalmente la gente lo que hace en este ejercicio o pretende hacer es trabajar la zona inferior del abdomen, ¿sí? Del recto abdominal. Entonces, posamos nuestro peso sobre todo el antebrazo, nos colocamos bien pegaditos a la parte trasera de la máquina de fondo, quedamos suspendidos y subimos las piernas y las bajamos. A veces flexionadas, a veces bien estiradas, dependiendo de la posibilidad de cada uno. Cuando terminamos este ejercicio, sentimos un tremendo dolor en esta zona, acá. Y aquellos que lo hayan ejecutado mal me van a saber decir, sí, es cierto, me duele ahí, en la parte de la pelvis hacia afuera, hacia los laterales. ¿Por qué duele ahí? Porque no se trabajó el abdomen. Miren, voy a reproducirles el video. El abdomen se contrae en esta ejecución, repito, voluntariamente mal hecha. Prácticamente no. ¿A dónde está el secreto para una buena ejecución de elevaciones de pierna? Miren lo siguiente. En este caso, yo tengo que despegar el glúteo del acolchadito, de mi soporte. Tengo que generar una rotación, ¿sí? Y de alguna manera llevar la pelvis hacia el ombligo. ¿Para qué? Para juntar los extremos. Entonces, tengo que separar yo el glúteo, lo tengo que separar de la parte de atrás, en donde estoy apoyado, y llevar la pelvis hacia el ombligo, como que roto. Porque de esa manera yo voy a estar acercando los extremos de la cual hemos estado hablando. ¿Sí? Entonces, claramente, esta es la forma correcta de producir una elevación de piernas que intenta básicamente generar un encogimiento. Si queremos trabajarlo de esta forma, yo les recomendaría que lo hagan en plancha, porque ni siquiera es un trabajo isométrico, porque trabaja más otro músculo que la zona abdominal.
Entonces, vamos a hacer plancha de última si quiero trabajar en isometría. Si quiero trabajar el recto abdominal inferior, lo que debo realizar es, como bien dice Juan, elevar la cadera, acercar la pelvis al ombligo. Ya lo vamos a ver en otro video. De esa forma, yo realmente voy a estar trabajando el recto abdominal, sobre todo la parte inferior. Y les puedo asegurar que mañana, si lo prueban en el gym, va a ser el día y la noche. ¿Sí? El día y la noche. ¿Queda claro? Gracias, Nati. Miren, ahí le vamos a mostrarles un video de cómo debería ejecutarse. Si bien no es idéntico, el ejercicio, tiene el mismo sentido. ¿Por qué? Porque acá no está en una máquina de fondo, sino está colgado en las famosas barras de dominadas. ¿Sí? Miren cómo este abdomen realmente se contrae, se acerca, porque se produce esta rotación. Miren. ¿Cuál sería un ejercicio para trabajar el recto inferior? Este. Este, justamente. ¿Sí? Después vamos a ver otros. Miren. Fíjense cómo ¿no? genera como una rotación y cómo su pelvis se acerca al ombligo. Acá sí hay un efecto bandoneón. Se junta, se separa el abdomen, se junta, se separa el abdomen. Esta es una ejecución correcta, sea realizada en dominada o sea realizado en los fondos. ¿Queda claro? Mañana háganlo y después me dicen. El viernes me cuentan. Bien. Vamos a ver otras formas de trabajar el recto inferior que también son muy útiles, ¿sí? Porque tenemos otras formas buscando otro tipo de principio de trabajo. Fíjense. ¿Puede ser que el agarre influya en el balanceo? Podría ser, Manuel, podría ser. Lo mismo pasa si lo haces en colchoneta. Sí, ahí justamente hoy vamos a ver en colchoneta una variable diferente. ¿Sí? Exactamente, eso que realmente estás mencionando vos, ese es el que vamos a ver ahora. Acá tenemos otra variable para trabajar abdominal, sobre todo zona inferior, recto abdominal inferior. ¿Vieron qué importante que era distinguir pedagógicamente la zona superior de la inferior? Bueno, acá nos vamos a encontrar con un ejercicio que a priori es mucho más sencillo, pero en el cual tenemos que tener muchas cosas más en cuenta. Vamos a empezar con lo postural, ¿sí? En primer lugar, los pies, ¿sí? Van a estar o juntitos o separados ancho de la cadera. La rodilla puede estar levemente flexionada, una leve flexión de rodilla, que va a permanecer fija durante todo el recorrido. No es que voy a estirar y voy a flexionar, voy a estirar y voy a flexionar, no. Fijo durante todo el recorrido esa flexión, ese ángulo adopta. Los pies en ningún momento van a tocar el piso, siempre se van a mantener suspendidos y van a subir y bajar en un ángulo de recorrido muy corto. Ya lo vamos a analizar. ¿Ok? Ángulo de recorrido corto, pero nunca tocan el piso. Fíjense lo que sucede en la parte superior. La cintura escapular está separada del piso. ¿Para qué? Para acercar el extremo superior. Ahí yo estoy acortando la distancia de los extremos. Entonces, separo, elevo levemente mi torso, separo la cintura escapular y el mentón debe ir próximo al externo. ¿Queda claro? Las manos, fíjense que se encuentran por debajo del glúteo. ¿Qué propósito tiene esto? Lo ideal es que al colocar las manos por debajo del glúteo haya un leve
acercamiento de la pelvis hacia el ombligo. Era lo que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan? Las elevaciones, ¿sí? En este caso, horizontales, en las anteriores, verticales. Es lo mismo. Hay un leve acercamiento al posicionar las manos en el glúteo, de la pelvis al ombligo. Y aparte, al elevar la cintura escapular, yo ya estoy uniendo las partes, las estoy acercando a los extremos. Luego viene la ejecución, que ya les veo. Con las manos atrás se consigue la rotación, exactamente. Y si estamos colgados como en el anterior video del profe Jorge, pero en vez de los pies hacia arriba, lo hacemos con las piernas inclinadas, como sentados, no sé si se entiende. No te entiendo. No te entiendo, de verdad. Mientras haya elevación de la pelvis y contracción está bien. Con pierna flexionada cambia la dificultad. Ah, vos me hablas si hay pierna flexionada o pierna estirada. Bueno, la única diferencia, ¿sí?, entre la rodilla estirada y la rodilla extendida es que a rodilla extendida te va a costar más. Acabo de decirles hace ratito que, por leyes de la física, mientras más alejados está mi extremidad de mi cuerpo, más me pesa. Entonces, si la flexiono, me pesa menos. ¿Este ejercicio sería aconsejable para principiantes o es de una complejidad que es más pertinente para alguien que haga mayor fortaleza horizontal? Lo puede hacer un principiante, siempre bajo la supervisión de nosotros, lo podemos corregir rápidamente. Siempre bajo la supervisión nuestra. Bueno, entonces, ya tenemos, en todo caso, ¿tiene efectividad hacerlo? Sí, tiene efectividad a rodilla flexionada o a rodilla estirada. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos. Siempre y cuando se produzca esa rotación pélvica. Vamos a ver el video. Es como que estirado es ponerle más peso. ¿Sí? Ni más ni menos. Vamos a ver cómo debe ser el ángulo de recorrido en este ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo hago un ángulo excesivo de recorrido, voy a activar nuevamente mucho los flexores de cadera y el psoas ilíaco. Y no quiero eso, yo quiero que trabaje la faja abdominal. Entonces, el recorrido debe ser corto de las piernas, jamás tocar el piso. Miren. Ahora sí. Recuerden separar la cintura del piso, acercar el mentón al esternón, ¿sí? Y colocar las manos debajo del glúteo. Esto es fundamental para que el ejercicio realmente tenga un impacto correcto. ¿Queda claro? Vamos a ver otro videito más. Acá tenemos otra ejecución más, fíjense. ¿Es parecido al que se hace sentado en banco? Sí, podría ser. Podría ser. Ya realmente lo vamos a ver de vuelta. Seguimos con la ejecución. Vamos a ver otro. Miren. Este ya lo vimos, perdón. Ahí vemos otra más. ¿Queda claro? ¿No hay ninguna duda con respecto a la ejecución de esta variable? Fíjense lo sencillo que es trabajar abdominales cuando entendemos realmente el principio de trabajo. ¿Y cuál es? Contraerse y elongarse, contraerse y estirarse, como todo músculo. Lo que pasa es que muchas veces excedemos o dejamos de tener en cuenta ese trabajo y claramente pasan a estimularse otros grupos musculares. Acá tenemos un ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Si bien hay una leve rotación pélvica, acá también hay mucho trabajo del flexor de cadera. Sí, sí, Juan, exactamente. Y acá vamos a tener algunas variables y vamos a empezar a ver los oblicuos un poquitito. Fíjense, acá tenemos esta variable en donde
La cintura escapular está levemente separada del piso, eso ya hace de que se produzcan flexionadas, eso acerca las partes, y la señorita toca con sus manos los talones, procurando trabajar la zona oblicua. Este trabajo me puede llegar a hipertrofiar los oblicuos. La verdad que tengo que hacer 3 millones de repeticiones para que me lo hipertrofie. Porque acá no hay peso, ¿sí? No hay producto de fuerza de gravedad sobre el músculo. Entonces, es una ejecución bastante limpia para poder estimular por contracción la zona oblicua. ¿Sí? Tampoco en exceso, no vamos a hacer de esto todos los días, pero es una variable válida. Vamos a seguir viendo el video. Ahí se nota claramente cómo está activada la zona abdominal, ¿no? Creo que es más que obvio en el video. Este trabajo lo vemos muy seguido. ¿Es realmente bueno este trabajo? Bueno, la verdad que no es malo, no lo contraindico, pero esto de juntar rodilla con codo contrario es una variable más. Ustedes como instructores, repito, yo sé que hay muchos que lo hacen esto para entrenamiento propio, pero otros lo hacen con fines laborales. La realidad es que tenemos que ir cambiando las cosas muchas veces, buscando nuevas ejecuciones. ¿Para qué? Para que nuestro alumno esté motivado, para que no se aburra. Esa es una realidad, no lo podemos negar. ¿Mm? Entonces, estos ejercicios son posibilidades siempre y cuando tengamos en cuenta de que no son la mejor opción, son válidos, ¿sí? Pero no tengo que perder de vista a los que realmente sirven para el abdomen. Acá tengo otra ejecución más y este me encanta, y lo voy a decir por qué. Fíjense que acá hay un trabajo doble, o mejor dicho, de ambas fajas abdominales en el mismo momento. La faja abdominal oblicua que se encuentra hacia abajo, por debajo del cuerpo de ella, ¿sí? Está trabajando por isometría. Esto es plancha, plancha lateral. Y la superior está trabajando por una contracción, por un acercamiento entre el extremo, entre la extremidad superior y la inferior. Fíjense, es un doble trabajo. Una parte por isometría, la otra por contracción. Es una buena variante. ¿Queda claro? Voy a volver a repetir el video, así lo ven. Y acá vamos a ver este ejercicio. Nos vamos a centrar un poquitito en este. Bien. Este es otro ejercicio de crunch oblicuo, muy sencillo, siempre y cuando tenga en cuenta ciertas pautas y que puede ser muy efectivo. Fíjense lo siguiente. Acá tenemos, me tengo que poner de decúbito lateral, ¿sí? Me coloco de uno de los lados de mi cuerpo, ¿m? Voy a acercar el mentón al esternón y mis piernas van a estar una apoyada en el piso, flexionada, y la otra también flexionada, pero suspendida, levemente elevada. ¿Para qué? Para acercar la parte inferior del oblicuo. La acerco un poquito hacia arriba. ¿Sí? Ahí va a venir la contracción. Una contracción controlada, nada de exagerado en el movimiento, en donde voy a separar la altura de la cintura escapular, que en este caso está apoyada, es decir, la articulación del hombro. ¿Sí? Eso es lo único que voy a separar del piso, el resto va a seguir pegado. Como lo veíamos en la frontal, en los crunch frontales. Este ejercicio también es muy bueno. ¿Sí? Es una gran variable para la faja abdominal oblicua sin generar un trabajo excesivo que me pueda llegar a producir una hipertrofia desmedida. Miren la ejecución. Con polea y soga
tras la nuca, estando arrodillado. ¿Se puede utilizar? Se puede utilizar, exactamente. Con un poquitito más de peso en realidad. Acá tenemos otra vez. Siempre, chicos, no pierdan, acá tenemos el ejercicio que preguntaba Ariel. Siempre, chicos, tengan en cuenta cuando realicen abdominales de juntar los extremos. Soy repetitivo en esto porque en eso realmente está el principio del trabajo del abdominal. ¿Queda claro? Profe, no me quiero adelantar, pero hay videos de giros rusos, ¿es recomendable? Los giros sirven, ¿sí? Pero cuidado con algún tipo de giro en el cual hay un movimiento muy brusco de rotación, ¿sí? Porque estos no son saludables para la espalda, se los puedo asegurar, ¿sí? Los movimientos que debo realizar como giros que me pueden trabajar la faja oblicua, bien digo, y que no generan hipertrofia, son giros relativamente controlados, como por ejemplo con una pelota que puedo pegarla contra la pared y volver a agarrarla, ¿sí? Pero no generar una rotación excesiva ni brusca para evitar problemas en los discos intervertebrales. ¿Queda claro, Marco? ¿Los mejores para oblicuos son los isométricos entonces? Si hago todos los días. No, todos los días no te lo recomiendo, che. No te lo recomiendo todos los días. Y te voy a decir por qué. ¿Vos trabajás bíceps todos los días? ¿O cuádriceps todos los días? ¿Antebrazos o pantorrillas todos los días? ¿Por qué los abdominales sí? ¿Mm? Tienen que tener mínimo día de por medio de trabajo. Sería lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado. ¿Ok? ¿Mm? Entonces es un mito de los... Más que un mito es una mentira. Más que un mito es una mentira. Pero que se cae de madura. ¿Sí? Ahora, mirá lo que te voy a decir, Juan. Si vos los trabajás muy mal, los podés trabajar todos los días. El cuádriceps lo mismo. Si vos lo trabajás muy mal, lo podés trabajar todos los días. ¿Por qué? Porque no vas a sentir nunca el estímulo y la mejora. Entonces vas a trabajar, vas a trabajar. Ahora, si lo trabajás bien, como nosotros tratamos de llevarte, ¿no es cierto?, cada uno de los ejercicios, te puedo asegurar que el descanso lo vas a sentir necesario. Por eso lo ideal es alternar o generarlo día de por medio. ¿Sí? Este ejercicio, particularmente que estamos reproduciendo en este momento, es lo mismo que el crunch abdominal frontal apoyando la espalda en el piso, pero es la misma posición y la misma biomecánica de movimiento, pero en este caso no estando acostado, sino estando arrodillado. ¿Sí? Fíjense que tengo la rodilla flexionada, tengo el mentón cercano al pecho, ¿sí? Y en este caso las manos aquí por delante agarrando la soga y voy a generar ese acercamiento de los extremos, ¿ok? Entonces es prácticamente lo mismo en otra posición. ¿Se puede hacer parado? Sí, bien se puede hacer parado. Pero recuerda que parado va a faltar el acercamiento de la faja inferior. Arrodillado o con rodilla flexionada, mejor dicho, aunque esté arrodillado, existe ese acercamiento. Alguien con mayor porcentaje de grasa al comienzo y final de la rutina, ¿se recomiendan cuánta cantidad de ejercicios abdominales? Ya vamos a hablar de cuántos. Quédense tranquilos. Ya vamos a hablar de cuántos es recomendable. Dijimos cuántas veces a la semana. 2, 3 está bien. ¿Sí? ¿Cuántos ejercicios? Y la verdad que el abdomen, 2 o 3 ejercicios por día es muchísimo. Ya. 2 está bastante bien, 3 es mucho. 3 a 4 series, las repeticiones ya le dije que lo lógico es de 20 a 30 aproximadamente, y después vamos a ver un poquitito cómo combinarlos. ¿Sí? Quédense tranquilos que lo vamos a ver. ¿Mm?
Acá tenemos otra vez, fíjense. Y después vamos a ir a algunos trabajos alternativos, ¿sí? Que como instructores debemos tener en cuenta. Y va a aparecer entre esos trabajos alternativos la famosa rueda abdominal, que trabaja, desde ya les voy diciendo, el abdomen por isometría, nada más. Profe, hay un ejercicio, no sé si lo mostrarán, pero es acostado con un tobillo arriba de la rodilla e ir al lado contrario. ¿Sí? Ah, claro, es muy similar a lo que vimos anteriormente. Rodilla con codo contrario, pero en este caso fijo. Voy hacia todo, o sea, hago todas las repeticiones hacia un lado y luego voy hacia el otro. ¿Sí? Es efectivo, puede funcionar. Particularmente a mí no me gusta demasiado estos ejercicios en donde la rotación es un tanto brusca por cuidado de la columna. Pero si lo hago de forma controlada, ¿sí? Es un ejercicio que es válido. Es un ejercicio que es válido, Juan. Juan, Manuel, la rueda me da dolor lumbar, exactamente, sí, porque trabaja mucho la zona lumbar. Bueno, y acá vamos a ver algunos otros ejercicios. Esto claramente trabaja muy poco el abdomen, ¿sí? Después vamos a ver otros. Este sí me gusta, fíjense cómo acerca los extremos oblicuos, elevando las piernas y acercando, ¿sí? El torso. Entonces ahí se acorta, se alarga, se acorta, se alarga. Hay un lindo trabajo ahí de la faja abdominal oblicua, sin generar un trabajo excesivo para provocar, que provoque hipertrofia. Esto, hasta ahí, no sirve demasiado. ¿Sí? Ahí vemos otro trabajo más, fíjense, por isometría. Todas estas son alguna que otra variable que podemos de pronto realizar en un trabajo abdominal. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Estamos bien? Esto es lo que no tenemos que hacer. Como siempre, nosotros tenemos una biblioteca de videos en los cuales mostramos cómo y cómo no. ¿Es válido para el abdomen? Sí, pero también pierde focalización en el ejercicio. Después vamos a ver un par de planchas, y las planchas, el objetivo es básicamente trabajar por isometría. Esto que vimos anteriormente en varias filminas, y que para trabajar por isometría hay mucha gente, por ejemplo, esto es un movimiento muy brusco para la espalda, con rotaciones, no sirve, no está bueno. ¿Sí? ¿Cuántas series recomienda por ejercicios? De 3 a 4, Freddy. De 3 a 4. Esta es una variable de plancha con una patada de glúteo. Esta es una plancha dinámica, ¿sí? Pero acá hay un grave error. ¿Por qué? Miren su glúteo cómo está expuesto hacia arriba. ¿Qué significa esto? Este glúteo hacia arriba, presentado, expuesto, me da la clara pauta de que su abdomen no está contraído. ¿Cómo voy a generar una contracción en el abdomen? Básicamente acercando el ombligo o intentando acercar la pelvis al ombligo, e inmediatamente mi glúteo se va a achatar, ¿sí? Se va como a guardar, ya no va a estar tan expuesto. De esa forma, lo primero que debo hacer cuando realizo un trabajo de plancha es generar un acercamiento de pelvis al ombligo y mantenerlo ahí, estático, ¿sí? Contraído. Y ahí me coloco a hacer la plancha. Si eso no existe, el abdomen va a estar más trabajando por estiramiento hasta que por isometría inclusive. ¿Se entiende?
¿Es necesario variar los ejercicios para evitar acostumbramiento? Y mira, lo lógico es que cada 4 o 6 semanas varíes la rutina. De todas maneras, vos como entrenador personal o instructor tenés que tener en cuenta algo. Sí o sí, a tus alumnos le tenés que ir variando la rutina cada 4 semanas. De todas formas, en el marco o en el plazo de 4 semanas aproximadamente o un poquitito más, no, el cuerpo no se acostumbra. No se acostumbra, porque podés variar el peso, podés reducir los tiempos de descanso, podés meterle una serie más, podés meterle un par de repeticiones más. El cuerpo nunca se va a acostumbrar. Ahora, ahí dice Pablo para el aburrimiento. Es cierto, para evitar el aburrimiento sí es para fines propios y también para los alumnos, pero sobre todo, chicos, para mantener el alumno. Porque si yo siempre le hago hacer la misma rutina, o le digo, che, mira, te hice una rutina y la tenés que hacer 8 semanas, bueno, el tipo agarra y te dice, bueno, te veo dentro de 8 semanas de vuelta y te la vuelvo a pagar. Y hubo un mes en donde no me pagó. ¿Sí? Entonces, la verdad es que desde el punto de vista comercial, la rutina hay que hacerlo cada 4. Exactamente, tal cual, Juan, tal cual. Hay que tener en cuenta todas las facetas posibles acá. ¿Mm? Bien, chicos, fíjense, vamos a ver por último algunos trabajos de rueda abdominal. Acá este es un muy buen trabajo también para la faja abdominal inferior. El famoso vela, exactamente, la vela. Este es un muy lindo ejercicio. Bien ejecutado, hay mucho trabajo. Acá tenemos otro, pero les voy a mostrar algunos de rueda abdominal, como para que empiece. Empecemos a cerrar. A ver, rueda, 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 rueda. Acá la tenemos. Ahí le hago. Ahí se los muestro. ¿Puedes realizar también con los brazos al costado del cuerpo? Sí, se puede. Es medio complicado la biomecánica, pero se puede. Bueno, y vamos a analizar la rueda para cerrar la parte de abdominales, que claramente es un ejercicio en donde fíjense que en esta posición, lo podemos advertir muy bien, el abdomen prácticamente no se moviliza. O sea, está en una constante, va y vuelve, pero está en un constante estiramiento, podríamos decirle, ¿sí? No se acorta ni se alarga. Lo que yo muevo en realidad son las extremidades, tanto la rodilla, las piernas como los brazos, pero mi torso está prácticamente fijo. Esa es la verdad, ¿o no? Entonces, el trabajo de rueda abdominal trabaja por isometría de forma indirecta el abdomen, pero es un trabajo de dorsales y de lumbares, ¿sí? Es un trabajo de mucho dorsal y de mucho lumbar. ¿Se acuerdan cuando vieron dorsales y vieron el trabajo en pullover en polea alta? Fíjense si biomecánicamente este ejercicio no tiene ciertas coincidencias con ese. Entonces, es un trabajo que no se focaliza tanto en el abdomen. ¿Sí? Lo podemos hacer como variable, abducción del hombro, exactamente. ¿Lo podemos hacer como variable? Bueno, sí, pero como yo siempre les digo, tengamos en cuenta que no es el más productivo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, espero que la clase les vaya gustando. Ya entramos a la última parte y los libros. Ya tenemos otra ejecución más. Fíjense cómo quedó ahí a media ejecución y murió. Y vamos a ver algunos ejemplos del trabajo lumbar, para que no son muy sencillos.
Miren, vamos a empezar a ver los famosos lumbares. Bien, los lumbares, en muchos casos, gracias Analia, en muchos casos, los lumbares trabajan con una cierta isometría, es decir, no hay un acortamiento, no hay un alargamiento y están en un constante estímulo. Hay diferentes formas de ejecutar lumbares, también lo podemos hacer o realizar con las hiperextensiones, también lo podemos realizar con el peso muerto, generando ciertas variables. La forma más fácil de concentrar el trabajo en la zona pura y exclusivamente lumbar es realizar este tipo de ejercicios, boca abajo normalmente, en donde al elevar las piernas, separarlas del piso, y elevar el torso, separarlo del piso, genero inmediatamente una contracción en la zona lumbar. Entonces, puedo mantener una isometría para fortalecerlo, ¿sí? O puedo subir y bajar. Esto es, como se le suele llamar, el famoso Superman, ejercicio conocido como Superman, que está bueno, es un ejercicio muy productivo porque no es muy difícil de ejecutar y aparte es muy beneficioso para el fortalecimiento de la espalda. Miren, acá tenemos una variable generando, ¿no es cierto?, un trabajo de hombro, pero en sí la idea está sobre el lumbar. A ver, ahí había como el Superman, exactamente. ¿Daría mejores resultados con movimiento que en isometría? Yo siempre digo que la contracción concéntrica y excéntrica da mejor resultado que la isometría. Esto lo dice también la ciencia a través de la electromiografía, es decir, los gráficos que me generan los estímulos de un músculo ante un ejercicio, mediciones, ¿sí? La excéntrica es mucho más hipertrofiable que la concéntrica y luego recién viene la isometría, del más al menos hipertrofiable. ¿Sí? Personas con alguna lesión lumbar, ¿es o no recomendable? No, no es recomendable. De todas maneras, ante este tipo de situaciones, está buena la pregunta de Juan, siempre tenemos que derivar nuestro alumno al médico, al correspondiente profesional del área de la salud, y él sabrá decirnos si puede o no. Porque hay ciertos casos en donde, miren la profundidad de esta zona lumbar, está muy trabajada, ¿no? Muy trabajada. Hay ciertas patologías en la columna, en la espalda y demás, que fortaleciendo los lumbares mejoran la calidad de vida, porque tenemos más músculo que sostiene de una forma dicha bien sencilla de entender. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta lo que nos diga el médico. Acá tenemos otras variables, fíjense. Claramente, mientras más extiendo los brazos y las piernas, más trabajo habrá en la zona lumbar, ¿sí? Pero estas son simplemente variables. Acá hay un trabajo de isometría, fíjense, con un conteo. Si fortalecer los lumbares, muchos dolores, sí, señor, exactamente, así es de fácil. Acá con una leve rotación, más que rotación es una lateralización, ¿sí? Lateralizo en realidad el torso, más que rotar. Tenemos otra variable más, todo para fortalecer, ¿sí? Sin exponer demasiado la zona, que eso es muy bueno. Y los laterales con peso, ¿para qué, che? ¿Para la zona lumbar? ¿Laterales con peso? Sí, lo podés hacer, las lateralizaciones así con peso, sí, se pueden, se pueden. Mientras más carguita le dé, parado con peso para los oblicuos. Ah, nada que ver. Estamos en lumbares. Sí, sí, puede servir, puede servir.
puede servir. Recordá que de última, a ver, ten en cuenta de que si le metes mucho peso y haces mucho, se pueden hipertrofiar y después se te puede ensanchar la cintura, ¿no? Tenelo en cuenta. Acá hay una simulación de nado, elevando solamente el torso, las piernas no. Bueno, son variables, ¿sí? Este es muy bueno. Pierna, mano contraria, ¿sí? Elevaciones, es un muy buen trabajo en la zona lumbar. Muy buen trabajo. ¿Queda claro? Es muy sencillo además. Nos ponemos en cuadrupedia, elevamos una pierna y la mano contraria. Y después tenemos, acá tenemos buenos días con barra, no recomendable. Bien ejecutado es recomendable. Lo que pasa que no es nada fácil ejecutar bien los buenos días por la posición de la barra, ¿sí? Y por la biomecánica del movimiento. No es un ejercicio lesivo, pero sí es un ejercicio que se hace bastante mal, y eso claramente lo convierte en lesivo. Yo normalmente en alumnos principiantes y hasta intermedios los evito. Prefiero trabajar otro tipo de situaciones que sean más sencillas. Y que generen menos exposición a lesiones, dolores sin sentido. Y después tenemos las hiperextensiones, el banco en hiperextensión, que es de los más frecuentes y que también trabaja mucho las hiperextensiones. Cuando lo ponemos a algún alumno por primera vez en la hiperextensión, después son así que no pueden ni caminar de lo duro que están, ¿sí? Las rodillas deben ir levemente flexionadas, ¿sí? Porque si están muy estiradas trabaja mucho el femoral y el glúteo, y ahora quiero trabajar la zona lumbar. Entonces deben ir levemente flexionadas las rodillas y la espalda, en ese caso, bien recta. Nada de producir ese arqueo hacia arriba de la espalda. No, no es necesario. La espalda recta. Subo y bajo recto. En ningún momento la encorvo, en ningún momento genero una extensión así excesiva. No. ¿Queda claro? El lumbar va a trabajar si mi torso sube y baja. ¿Queda claro, chicos? ¿Por qué digo esto? Porque hay ejercicios en hiperextensión, ¿sí? Que tienen algunas variables diferentes, ¿sí? Es decir, hiperextensión más focalizada para glúteo, hiperextensión un poquitito más enfocado para femorales. Por eso digo, la espalda bien recta, nada de encorvar, nada de generar, ¿no es cierto?, mucha retracción, porque si no, se desconfigura el trabajo de la zona lumbar. Acá veíamos los buenos días para el que preguntaba. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Espero que sí. Espero que se hayan llevado una clase productiva para ustedes, que de pronto puedan corregir las ejecuciones para sí mismos y también les sirva para sus alumnos, ¿sí? Recuerden siempre que el trabajo abdominal y de lumbares es sumamente importante, debe estar desde el día 1, porque va a mejorar la salud, la postura, la higiene postural, y eso se traduce en años de vida, se lo puedo asegurar. Así que desde el día 1, puede ser al principio de la rutina, puede ser una buena forma de entrar en calor, abdominales y lumbares. Puede ser una buena forma, ¿sí? Para que lo trabajemos bien focalizado y no los dejemos al final, que muchas veces medio como que lo hago a la apurada porque ya me quiero ir. Entonces una buena forma es trabajarlo al inicio. Sí, una buena opción. ¿Cómo sería lo más lógico? Y esto es para cerrar la clase. Lo más lógico para la zona abdominal, se puede hacer el día de pierna, sí,
Lo más lógico para la zona abdominal es trabajar, escuchen lo siguiente, lunes, miércoles, viernes, de la siguiente forma. Lunes, un trabajo para recto inferior, ¿sí? Y luego recto superior. Miércoles, oblicuos, con planchas o algún encogimiento siempre dosificado o administrado correctamente, como lo hemos visto, ¿sí? Y el día viernes repito lo del lunes, repito la zona del lunes, no los ejercicios expresamente, ¿sí? Eso sería semana A. Y semana B, cambio, y pongo 2 días oblicuos, y en el medio, el día miércoles, el recto inferior y superior. ¿Queda claro? Esto es una buena forma de diagramar el trabajo. Y un ejercicio de espinal atrás. Lo lógico serían 2 de abdominales y 1 de espinales, como bien entendió ahí nuestro compañero Juan. ¿Sí? Bueno, espero que la clase les haya gustado, chicos. Clase número 8, comiencen a estudiar, falta poco para el examen final, ¿sí? Nos estamos viendo la próxima clase, el día viernes, también tenemos cuádriceps juntos. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Nos vemos. Chao, chao.